empecemos a Ya, calentar, empecemos a chiste. calentar motores Motores. para ver este tema. Marcel, yo te dejo la palabra para que lo presentes y Perfecto. comencemos la conversación. Bien. Hoy tenemos vamos en los como quinto invitado. Nuestro quinto Claro. invitado es Jorge Watson. Él es ingeniero y se ha especializado en temas de capacitación. Tiene una larga trayectoria, tiene un magíster también, y lo hemos invitado en el día de hoy para que podamos conversar en relación a aspectos económicos de la contingencia. Estamos bien interesados en relación a algunos aspectos de lo que podría ser el plan de reactivación, y bueno, todos los temas económicos que tú quieras abordar, obviamente, Jorge. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación. Nosotros somos bien desordenados, la verdad, así que, como te diste cuenta antes de que yo llegara acá al panel. Sí, por supuesto. Bienvenido. Gracias Marcel por la invitación, de verdad es un placer. Además que creo que es necesario y muy agradado de estar con la gente de la quinta región, que estimo mucho, de verdad, profundamente. De hecho, estamos hablando de negocios. Gracias. Sí, no, si me fijé que estaban ya conversando algunos temas que tienen que ver tangencialmente con la economía. Sí. Bueno, para que los que no sepan, y yo creo que la mayoría sabe, Cristian anteriormente tuvo un emprendimiento de cerveza artesanal, y ahí estaban conversando que Jorge también ha tenido, bueno, él es asesor además de diversos emprendimientos a nivel universitario, a nivel empresarial, entonces también tiene harta experiencia en el tema. ¿Ya? Hay harto para poder conversar respecto a eso, a lo mejor nos daba un segundo capítulo. Probablemente, ¿no? Yo creo que varios de los invitados van a terminar así. Sí, de hecho, CCU fue cliente mío varios años, y es interesante ver cómo las chiquititas podían pelear con ese gigante. Así que... Claro que sí. Claro. Que era David contra Goliat, pero Goliat por 5. Exactamente. Jorge, cuéntanos, ¿cómo ves el tema de cómo se ha manejado el tema económico para partir un poco, el tema de la pandemia? ¿Cómo ha influido en el mercado? ¿Cómo ha influido en las empresas? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la economía en la pandemia? Mira, quiero partir, gracias Cristian por la palabra, quiero partir con algo que creo que es fundamental, ¿ya? Y que pasa oculto dentro de este vorágine de noticias, porque hay noticias de cosas delictuales, el tema de la salud, que se comió prácticamente todas las noticias, pero, y justamente lo que estábamos conversando a raíz del tema cervecero como emprendimiento, pero el efecto de la crisis desde el año pasado, más lo de salud en las pymes, es monstruoso. O sea, hoy día ya se reconoce que estamos hablando de 1.800.000 empleos perdidos, directos e indirectos, porque acá no nos olvidemos que hay empleos con contrato y empleos sin contrato, ¿ya? Y eso se va a ir viendo reflejado en, por ejemplo, las estadísticas de los cuentas propias, ¿verdad? O de las cesantías oficiales del 13%, porque tiene ciertos parámetros que la gente obviamente no tiene por qué conocerlos, pero si yo sumo los cuentas propias y otras situaciones más informales, podríamos estar llegando al 22-23% fácilmente. Entonces, en esa perspectiva, tenemos que la crisis económica, que ya lleva 10 meses, no es de ahora, no ha sido enfrentada, a mi punto de vista, no ha sido enfrentada de manera adecuada. Hoy día se está trabajando básicamente en base a subsidios o a créditos que tienen que ver con la liquidez. O sea, tú, yo y muchos más tienen pequeños emprendimientos que necesitan capital. Necesitamos pagar sueldo, pagar el arriendo, pagar la luz, lo que es correcto. Y por lo tanto, bienvenido sea cualquier crédito, el FOGAPE, etcétera, o fondo de subsidio del Estado, pero que no sustentan eso a largo plazo, ¿ya? Yo le preguntaría a cualquier pequeño emprendedor hoy día de la quinta región si con 1 millón, 2 millones o 4 millones que les dé el Estado a crédito, porque no es un bono no retornable, salvan su empresa. Y creo que la respuesta sería 99% no, como el ley Sol. Exacto. Ahora, ¿por qué motivo crees tú que esta crisis
se ha dilatado tanto, porque en el fondo el tema económico va asociado, pese a que algunos lo han querido desligar del tema sanitario. ¿Cómo vislumbras tú la salida? ¿Basta con las herramientas que ha entregado en este caso el Estado o vamos a tener que cubrir de alguna otra manera también desde la sociedad civil la siguiente etapa en términos económicos? Fíjate, Marcel, que yo creo honestamente que las medidas actuales son absolutamente insuficientes, y lo muestran los comentarios de las distintas asociaciones gremiales de todos los sectores industriales, pero sobre todo porque lamentablemente siento que las autoridades de todos los sectores políticos, acá no hay un tema político, de todos los sectores políticos, del Congreso, del Ejecutivo, etcétera, no visualizan la realidad, porque no la conocen quizás, no visualizan la realidad de la gente de trabajo, de las pymes, y en ese sentido, si tú miras hoy día, por ejemplo, el plan de reactivación del gobierno, ahora voy a hablar del gobierno, tiene 4 pilares, uno de los cuales tiene que ver con el emprendimiento y la inversión. La verdad es que si uno mira, por ejemplo, las cifras que te da la misma Subdere o gobierno central o diario financiero, cualquier fuente confiable, podemos ver que las compras del Estado a las pymes son del orden del 25%, ¿ya? Del total. Hoy, a la fecha, al 31 de julio de este año, tenemos del orden de 25 billones de pesos gastados del presupuesto nacional, ¿ya? Por lo tanto, el 25% de esos 25 billones, saquen la cuenta, fue a las pymes. Pero lo que no dice es que las pymes son del orden de 1.200.000 empresas, y el otro 75% de las compras se va a unas 12.000 empresas grandes, que por cierto lo hacen bien. ¿Ya? Acá no es un tema que empresa grande contra empresas chicas. Las empresas grandes tienen su espacio y lo requieren y la sociedad los necesita. Pero hoy día, por ejemplo, no veo ninguna medida concreta donde se fije una cuota de compra obligatoria para el Estado del orden del 70 o 65% del presupuesto a las pymes, lo que por sí solo generaría una dinámica económica distinta, que es positiva, que no equivale al 10%, que es un gasto de ahorro, ¿ya? Es una deuda en el fondo. Acá estoy hablando de la inversión presupuestaria. Y si además acá me voy a meter en la pata de los caballos, si además lo hago en emprendimientos, en inversiones, del ámbito, entiéndase lo que voy a decir, del ámbito masculino, ¿por qué? Porque las cifras en Chile dicen que un emprendimiento generado por hombres en general genera 5 trabajos directos, y uno de mujeres genera 3 trabajos directos, ¿ya? Fuentes del CES, Fuentes de Chile califica. Y si lo que queremos buscar es empleo, yo invertiría esos 23.000 millones, 25.000 billones, perdón, en emprendimientos de pyme en Chile. Si a eso tú le sumas, por ejemplo, y este es un tema, porque hoy día se destinaron 2.000 millones de dólares a las pymes, lo que es un chiste. Hasta el año 2018 el Transantiago costó solo eso, 21.000 millones de dólares. Es algo que no permite pensar en una recuperación, y por eso el presupuesto hoy día es 2020-2022. O sea, para generar 250.000 empleos. La verdad es que no da. Ninguna cifra, a mí por lo menos en lo personal, ninguna cifra me da una esperanza de un nivel de recuperación económico para la ciudadanía de carácter relevante. Porque creo que están olvidando el motor más potente de Chile que genera empleo, que son las pymes. Ya, Que genera ahorros son las grandes empresas. Exactamente. Pero Jorge, una consulta. ¿Tú no crees que al final lo que la pandemia, bueno, el estallido de octubre y después posteriormente el tema de la pandemia, lo que finalmente nos desnudó fue un sistema estructural creado anteriormente para, en cierta forma, utilizar a las grandes empresas como una especie de tren, de una locomotora económica, y por esta típica política del chorreo, que era una política tan de los 80, tan de los principios de los 90, se iban a beneficiar ¿cómo se llama? Las pymes, los pequeños empresarios que iban a crecer en función de esta locomotora económica, y que al final parece que por efecto de la pandemia y del estallido de octubre al final terminó descarrilando. Al final estamos pagando las consecuencias de un modelo hecho. Fíjate que yo creo que no, porque lamentablemente, y es un concepto bastante común, lo comparto, Cristian,
pero fíjate que lamentablemente creo que ni siquiera da para eso. Yo creo que no hay un modelo país. Lo que ha pasado es que hay sectores que han generado su propio modelo. Por ejemplo, hoy día creo, desde el punto de vista de los resultados, porque esto se mide por avances, por cosas concretas, creo de los resultados que los agroexportadores han sido, por ejemplo, un motor de desarrollo social, económico, país importante, que tiene mucho que ver con los privados principalmente y con un apoyo del Estado. Cuando mi abuelo era ingeniero agrónomo, ya fue jefe de INDAP, fue jefe de agronomía en la Universidad de Chile, director en el norte, y él siempre soñó con cosas, estoy hablando de los años 70, con cosas, por ejemplo, él me decía, Jorge, las localidades deberían tener energía eólica, que hoy En día aquel está, entonces, ¿sí? ¿Ya? mira, Deberían tener sistemas de desalinización de agua de mar para los regadíos, que hoy día está. sí. El cultivo debería ser por goteo o con formas más avanzadas. De hecho, él fue a Israel a ver el goteo, que hoy Ujú. día tenemos la crisis del agua. Entonces, hay un tema de falta de visión estructural país, un plan país, que yo creo que es lo que nos lleva a esta debilidad. Entonces, siento que ellos lo han hecho bien, los servicios financieros lo han hecho bien, la banca viene rentabilizando del orden del 15% anual en los últimos 30 años, y no es gratuito, son altamente tecnologizados, se han optimizado, esta pandemia la pasaron bastante bien también, y algunos sectores como servicios básicos también lo han hecho, pero la masa, la gran masa, no está a ese nivel. Y el Estado mucho más atrás, de mi punto de vista, más allá de que hayan computarizado sus servicios, hoy día la verdad es que vemos que muchas instituciones no están funcionando. Aunque lo llamen teletrabajo, no funcionan. Los tiempos de aplicación se han duplicado o triplicado en términos reales. Y eso es falta de productividad. De Claro. hecho, el tema bien de fondo, por eso la pregunta, Cristian, es bien relevante. De hecho, la productividad tiene tres grandes componentes, y la productividad del componente humano en Chile en los últimos 30 años es casi cero. Nosotros hemos ido creciendo a punta de trabajo, no a punta de hacerlo mejor. Y hoy día, con la pandemia, ¿se desnudó qué? Se desnudó esa productividad, Cristian. Se desnudó que somos ineficientes en los servicios, ¿ya? Y eso es una cosa que, por ejemplo, hoy día reclaman las pymes en los bancos. El Estado le pasó la plata a los bancos y esa plata no ha llegado a las pymes. Y no es porque se la están quedando, es porque han sido incapaces de reaccionar, como el retail, como un montón de otros servicios. ¿Ya? Otro tema, porque voy a hacer un poco el comentario, porque cuando tú me planteas este tema, y a mí y ¿Mm? me voy a centrar en algo que dijiste, que yo te encuentro toda la razón, ¿Ya? a pesar de que nosotros, por lo que he sabido, somos de signos políticos distintos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí no hubo un modelo país en un momento determinado, o si hubo un intento de modelo país, se dejó en función de la libertad económica o libertad de emprendimiento, o lo que ustedes quieran decirlo. Pero en términos prácticos, al final, porque cuando tú planteas este tema, al final a mí me queda la duda. No sé si ¿Ya? el que tiene la culpa es el chancho o el que le da la frecho. Dicho de otra forma, la culpa la tiene el Estado con sus distintos gobiernos, ¿Ya? de distintos signos, por no haberse hecho cargo de esta situación, o la culpa la tiene el aparataje económico por no haber permitido que esos cambios se generaran a partir de ellos o a partir de las propuestas del Estado. ¿Quién tiene en cierta forma aquí más la culpa? ¿El Estado por ser ineficiente o el tema o la parte económica eh, por colocarle trabas a este avance? Mira, yo comparto plenamente tu reflexión y tu duda, porque, y vamos a hablar de la culpa también, pero más que la culpa hay que buscar las causas para poder cambiar. Yo creo que Chile debería ser un país desarrollado hace mucho, ¿eh? Deberíamos vivir mejor y podríamos haber pasado mejor esta pandemia. Y lo que desnuda esta pandemia, de verdad desnudó, fue nuestra incapacidad de reaccionar como país a desafíos del siglo XXI. Estamos viviendo como en los años 70, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo miro las cifras de gasto per cápita estatal, público, a los ciudadanos, se han triplicado desde el año 90 a fecha.
Y sin embargo veo en la encuesta de opinión que los ciudadanos perciben que el Estado no les entrega nada útil, nada de valor. Entonces el Estado ha sido ineficiente en sus resultados. Piensa que en el presupuesto de hoy día, al 31 de julio, un 25% de todo el gasto ha sido en remuneraciones. Es decir, uno de cada 4 pesos que estamos invirtiendo en toda la crisis, en todo y en mantener el país parado, se va en sueldos públicos. Claro. Eso para mí es inviable. No resiste análisis, porque estamos en situación de crisis. Ahora, los privados han sido igual, porque, y esto te podría contar miles de anécdotas privadas de consultoría, donde a mí me sorprende que aunque haya tecnología láser, o sea, la que se te ocurra, de verdad, inteligencia artificial, etcétera, la cultura dominante empresarial es del siglo XVIII. Es impresionante. Entonces, tampoco han sido capaces de ponerse a la altura del desafío. Un solo ejemplo. Nosotros hace poco hicimos un estudio que se llama Teletrabajo en Crisis, donde preguntamos a personas que están haciendo justamente su trabajo a partir de la crisis de salud, desde el hogar, que también se llama home office, ¿verdad? Porque nos gusta usar el término en inglés. Claro. Y dentro de esas preguntas iba justamente el equipamiento y el cambio organizacional. Y resulta que, claro, la mayoría 99% tenía conexión a Internet. Pero nadie preguntó si era propia o de la empresa. Porque estás usando el Internet de tu casa. Aunque la ley dice que si tú te vas a trabajar a tu casa, los recursos debieran ser proporcionados por el empleador. Ojo con eso. Sí, así es. Claro, y usaban la Internet que tienen, que puede ser de 6 megas, de 500 kilos, de lo que sea, que es la que tienen en la casa, y no es la Claro. para atender al público. Otro El punto, modem 256. claro, ahora, o tienen tablet, o celular, o notebook, no los 3 equipos. Menos del 56% reconoció tener otro equipo aparte del computador para poder comunicarse con sus clientes, privado o público. Y solo el 6% dijo que tenía un equipamiento completo en su oficina. Ni hablar que solo la mitad reconoció que tiene un espacio más o menos, voy a hacer acá el gesto con la mano, tranquilo, aislado en su casa para poder trabajar. Cuando uno mira Alemania, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, que son los que deberíamos compararnos, vemos que la oficina que tú tienes en tu casa está insonorizada, está aislada, tiene diseño, los muebles son ergonómicos, ¿ya? Y tiene cámara, escáner, impresora. Es una oficina, eso es home office. Claro, sí. La ley chilena establece que eso, y los gastos asociados de internet, de electricidad, de espacio, los gastos asociados a reparación de equipo, son del empleador. Y te aseguro que el 90% ni siquiera sabe. Y ese es un tema, lo que decía Cristian, el privado, yo creo que ha pecado más de omisión e ignorancia que de mala fe. No creo en la mala fe en principio, ¿ya? Pero ni siquiera se pregunta, oye, si yo dejo a Cristian en la casa trabajando, ¿le tendré que poner un computador o no? No creo que se haga esa pregunta, porque lo da por hecho, ¿ya? Ese es un poco el tema. Yo creo que es una culpa compartida de los privados y del Estado. Creo que el Estado es un gran responsable, además un muy mal empleador, un gran responsable de no guiar, porque su rol no es hacer, su rol es guiar. Mira, yo voy a hacer un comentario un poco en la misma línea tuya, Jorge, pero en el fondo realzando el rol de algunos buenos empleadores. ¿Sí? En el caso de, yo trabajo para Duoc y mi jefatura más inmediata, digamos, se han preocupado y nos han ofrecido a todos los docentes si necesitamos computador, si necesitamos escritorio, si necesitamos silla, tenemos un bono por teletrabajo, o sea, en ese sentido ellos se han nivelado y han nivelado para arriba, obviamente, tratando de aplicar justamente esta nueva normativa, que tal como tú dices, es bien desconocida los alcances que tiene. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que también debemos preguntarnos si esta nueva modalidad va a venir para quedarse o definitivamente va a generar más estrés, porque también esa es una variable que no hemos conversado y que es bien importante en términos del teletrabajo o el home office,
de que genera más estrés. Aquí yo he escuchado, por ejemplo, gente también del área de educación, de otros ámbitos, en que terminan de hacer guía, generar sus power, como a la 1 de la mañana, y tienen que empezar a funcionar nuevamente como a las 8 del día siguiente y están agotadísimos, muy, muy agotados. Exactamente. Y de hecho, y me alegra que Doc lo haga así, de hecho, por ejemplo, y esto es una cosa que yo he trabajado harto en minería, y en minería normalmente hacemos muchos programas que tienen que ver con la familia, porque el trabajo del minero es muy duro, ¿ya? Tienen distintos tipos de turnos, con 7x1, qué sé yo. De hecho, hoy día estuve con gente que está en 4x4, 4 días de trabajo, 4 días libres, y esos días libres normalmente tienen otro trabajo, otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo a esa persona en la casa? Y nos han pedido muchas veces en minería trabajos que tienen que ver con cómo se relaciona la familia con el trabajador en la casa. Eso también es un tema que hoy día debería abordarse. Claro, Porque son perfiles distintos, porque la señora, los cabros chicos te ven y creen, el papá está en la casa, no está trabajando, por claro. ejemplo, o la mamá. Y te dicen, mijito, ¿por qué no barre la vereda? Sí, o ayúdame a cocinar, y resulta, oye, estoy en reunión, estoy en una entrevista con Valparaíso, Y te miran feo, man. Sí. claro, y no te cuadra. O al revés, ahoguen al perro, cállese los niños, porque estoy en reunión. Me ha tocado Claro. vivirlo, con alumnos míos o con clientes míos, y la verdad es que eso les A todos daño nos a ha la pasado. familia también, porque dicen, el papá o la mamá quiere que me quede callado, y no es Mira, así. aquí, a propósito del perro, aquí tenemos al perro que Mira, anda ladrando por acá, ¿viste? Esas son parece las lobo, cosas del Hola. teletrabajo, ¿no? parece Sí, lobo. sí. El redneck de esta, ¿cómo se llama esta? De este panel. De este tema, Claro. de este panel. Oye, ¿Ah? Jorge, una consulta. Eh, ¿Qué te pareció a ti la salida de la entrega, de la liberación del 10% de la AFP desde el punto de vista de un proceso de, comillas, reactivación? Mira, o sea, es obvio que esa plata se va a invertir en la misma sociedad. Eh, yo conceptualmente estoy en contra del 10% por cómo nació, Ya, pero absolutamente a favor. De hecho, yo lo voy a hacer ahora la próxima semana, ¿ya? O sea, porque tiene muchas ventajas, por ejemplo, para algún segmento, ventajas tributarias o ventajas de subsidio del gobierno, claro que sí. ¿ya? Pero creer que la reactivación puede ser en base a los ahorros previos de las personas permanentemente es una ilusión, ¿ya? Nosotros tenemos 3 grandes fuentes de crecimiento. Una es la inversión, ¿verdad? Otra es el consumo y otra es el ahorro. Eh, este consumo basado en ahorro es casi un autogol de media cancha, porque es como la golondrina que no hace primavera, ¿ya? Mueve la economía. De hecho, yo te digo, estoy ahora, yo estoy en Santiago, en Macul, en el departamento de mi mamá, porque me estoy cambiando a la Florida, ¿verdad? Y todos los días veo pasar gente acá con televisores. De hecho, acaba de pasar un vecino con televisores nuevos, estos de 56 pulgadas. Pero No le hizo impresionante, caso a ¿eh? la ministra. Sí, Claro. no, sí es cierto, me juro. Tengo fotos porque le tomo fotos. Y está bien, está bien. Hay gente, conocidos míos, que han cambiado su cocina, han cambiado los muebles. Está bien, es un gustito. Pero eso no reactiva la economía. No, Ni da claro que no. empleo tampoco. No, ¿Sí? claro que no. Claro. Probablemente Jorge, esos fondos, en la medida que uno pueda, yo entiendo que Sí, aquí uno lo mira desde su propia óptica, pero hay obvio. gente que claramente los necesita esos fondos, pero los que pueden hacer de inversión, probablemente es la gran recomendación en este minuto, porque tal como tú señalas, tiene una serie de exenciones tributarias este retiro, que para aquellos que tienen probablemente fondos en un buen monto, les pudiera servir para incluso a lo mejor iniciar un microemprendimiento, una cosa Claro. pequeñita, pero va a ser dinero que en el fondo no se van a estar gastando, no va a estar consumiendo, sino que va a estar efectivamente invirtiendo de alguna forma. Exacto, de hecho piensa que hoy día hay una exención tributaria hasta 1,5 millones al año, o depende si lo ponen en el APB2 o en otro instrumento, puedes sacar un 15% extra sobre el monto que te da la FP. Entonces, Correcto. efectivamente hoy día la recomendación sería sacarlo, pero desde el punto de vista económico, macroeconómico, país, no, sí, lo que provocó fue, y por eso el ministro Briones hablaba, oye, la caída hoy día fue menos de lo que esperábamos. Sí, fue producto de esto. Exacto. ¿Ya? Ahora, si nos dan 10% mensual, obviamente que el país va a dejar de caer de aquí a diciembre,
tenemos las ventas de Pascua, que son el 40% de las ventas de muchos sectores industriales, y capaz que terminemos el año con un crecimiento negativo no tan monstruoso como el que se espera, y abriría una posibilidad de un PIB hasta positivo en 2021. Pero no deja de ser un engaño, porque no tiene que ver con producción, ni con ahorro, ni con inversión. ¿Ya? Ahora, comunicacionalmente también se genera un efecto, incluso yo diría que inesperado, y es que uno finalmente rompió el mito de que estos dineros no estaban en ninguna parte, como que se lo estaban apropiando Claro. la AFP, porque las plata estaban, ¿te fijas? O sea, están pagando alrededor de 11.000 millones de dólares, y ese dinero obviamente es un dinero importantísimo que se inyecta a la economía local. Entonces ese argumento ya se cayó, ¿te fijas? Sí. O sea, de hecho, uno de los temas que siempre la gente dice, oye, ¿por qué en Estados Unidos los sueldos son tan altos y el valor dólar es tan alto? Bueno, porque esa plata se gasta. Si el consumo es un motor de desarrollo, no debiera ser el único, pero es un motor de desarrollo. Pero ese es un consumo que tiene que ver con la generación diaria, no con el ahorro. ¿Cachai? O sea, gastarse el ahorro de 15 años en un mes, sí, se va a notar, pero no de 150 años para atrás. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ojalá fuera el gasto del gasto mensual, del corriente. ¿Ya? Ese es un poco el tema de fondo. Jorge, si tú fueses asesor del presidente de la roulette, como yo le digo, ¿Ya? su orejero, que aquí nosotros, mira, espero que en algún momento tú nos hagas propaganda y vean nuestros videocasts, porque aquí nosotros siempre nos mandamos con ese tipo de cosas. Pero si tú fueses el consejero, o el consejero de Briones, en este caso, ¿cuál sería la mejor medida para empezar de a poco a salir de la crisis? Y cuando yo digo salir de la crisis, lo digo desde el punto de vista de, por un lado, reactivar el empleo, que quizás ha sido lo más castigado, y ojalá esa reactivación del empleo sea un poco sincerada, porque tú hablaste de una cifra que para mí tiene mucho sentido, 22-23% de desempleo. Yo creo que estamos por ahí, independiente de las cifras que siempre se enmascaran para que se vean más bonitas y todo lo demás. Pero para reactivar el empleo, y por el otro lado, reactivar este tema de que las pymes, que al final son quienes más dan empleo, te puedan finalmente generar básicamente una reactivación económica efectiva. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías al gobierno? Mira, de hecho, a mí me habría encantado ser, por ejemplo, director del CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, porque creo que tiene muchos recursos que hoy día se desperdician. Mi gran consejo hoy día sería invertir todo este presupuesto, de verdad, con el riesgo de que haya fuga, porque lamentablemente hoy día hay también un tema que hay que reconocer, que de corrupción bastante generalizado, pero con el riesgo de la fuga yo invertiría toda esta plata, no en subsidios, ni en parches curitas que no van a servir de nada. Yo lo invertiría principalmente en generar emprendimientos inmediatos. Por ejemplo, hablan de que hay un año más para hacer los trámites para formalizarse como pyme. Yo eliminaría esos trámites. Y los trámites de salud y todo haría que los servicios sean proactivos y no receptivos. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, en vez de meter 2.000 millones y 30.000 millones de dólares en subsidio y crédito, yo habría metido esos 30.000 millones de dólares en los emprendimientos. A modo de ejemplo, Alemania invierte todos los años sin retorno, no es crédito, es un abono en bienes de capital a las pymes alemanas. Por eso Alemania es lo que es, entre otras cosas. Veo que estamos súper cerca del término del... Sí, vamos a volver. Tranquilo, si volvemos. No te preocupes. Ya, estaba mirando ahí el... Dale nomás, dale. Yo voy a avisar. Mi tema sería ese, mi tema sería con un filtro mucho menor, cosa que me pasa en programas de gobierno. Hay programas de gobierno que hacen aportes de capital a empresas que yo, como docente, por me contratan como asesor de esos emprendimientos cuando ya el programa está asignado. Yo a algunos de esos ni siquiera les daría ese capital, porque creo que no tienen posibilidad de sobrevivencia. Pero hoy día me jugaría por eso. Si logro, imagínate, 10.000 millones de dólares, no los 32.000 millones que se están gastando hoy día, 10.000 millones de dólares. Estoy hablando de unos 40.000 emprendimientos con 250.000 dólares por persona, ¿ya? Que es una cantidad más que razonable. 40.000 por 5 son 200.000 empleos
semestrales que podrían generarse y estaríamos saliendo de la crisis a finales del 2021. Hoy día estamos hablando de generar 250.000 empleos de aquí al 2022, ¿ya? Versus 1.000.000 de empleos que podríamos generar antes. Empleos bien remunerados, ese es el tema. Porque empleos con programas de tipo PEM, POG o de subsidio municipal, claro que podemos tener, pero eso no le soluciona la vida a nadie. Y voy a ser súper honesto, esos empleos generalmente tienen cortes de cola a nivel municipal y la gente recibe mucho menos de lo que se supone que está recibiendo. Sí, bueno, no, y aparte van en contra de lo que tú mismo dijiste, que al final tú puedes tener un empleo que paga muy pocas lucas y al final eso no te genera consumo. Y no te genera consumo, y no te genera ahorro, ni genera otro empleo. Te genera ahorro. Entonces yo esa misma lucas la meto en un emprendedor con un taller mecánico, por ejemplo, y me genera empleo para 2, 3 mecánicos y auxiliares y aseadores. Ese es el tema de fondo. Si piensa que la estructura de Chile es súper parecida a la estructura de Alemania, en términos de la proporción de pymes y empresas grandes, pero la diferencia está en lo que producen. La pyme alemana genera sobre el 60% del PIB, y la pyme chilena, este 70% de pyme, 80% de pyme, genera menos del 5% del PIB. Falabella solo, como marca Falabella, marca de Banco Falabella, Viajes Falabella, Falabella, hoy día debe estar representando sobre el 11% del PIB. ¿Ya? Entonces, no, claro, las pymes chilenas generan empleo, pero no generan riqueza. Po. Jorge, mira, te voy a llevar a una arista que tiene que ver obviamente con lo económico, pero ¿Ya? tiene también un componente político. ¿Ya? El gobierno entregó cajas, ¿ya? Y eso obviamente tiene una serie de derivadas económicas en la cadena de suministro, pero también otros decían, en lugar de entregar cajas, es bueno lo que hizo, por ejemplo, el alcalde Lavín en conjunto con otros municipios, de entregar, por ejemplo, una tarjeta, una gift card, para que los vecinos pudieran gastarla en el comercio del entorno. ¿Eh? ¿Qué evaluación haces tú de esas dos políticas públicas emprendidas a nivel de la sociedad civil? Mira, honestamente, y aquí voy a sacar una opinión súper personal, yo soy contrario a las dos. ¿Ya? A las dos. Creo que las dos, sí, las dos apuntan a un foco súper equivocado. Lo más que se acerca podría ser la tarjeta de comercio local, pero teniendo exclusiones. Te voy a ejemplificar con el caso de la Junaep. La Junaep, cuando parte con sus vales universitarios, sin restricciones, los vales se gastaban en discoteca, en pub, en copete. ¿Ya? Seamos honestos. Después se prohibió y por eso solo hoy día se trata de comida. ¿Ya? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, qué tiempos aquellos. Cristian se está recordando de esa época. Ahí se vendían los vales por menor valor. Sí, así, sí. Lamentablemente yo no tuve la posibilidad del Vale Junaep. No. Pero gocé de sus beneficios indirectamente. Pero, por ejemplo, viste ahí con la empresa. Pero, ¿y te acuerdas las gift cards que se dieron en el caso del incendio de Valparaíso? Claro. Y estaron en ropa deportiva, en camisetas de clubes, y las casas estaban quemadas. Entonces, lamentablemente, el subsidio es una plata que recibía, como cualquiera lo haría nosotros, ¿eh? Si no es una crítica a las personas, es una cosa humana. Es plata que no tenía, me llega y la gasto en lo que quiero. Entonces, debiera ser al revés, debiera ser, si es que hubiera de ese tipo, debiera ser el subsidio directo al comercio local, cosa que él le entregara a los vecinos que están asignados a su zona, una especie de plan cuadrante, cosas por ese valor. Pero yo preferiría que ese dinero se gastara directamente en mejorar los emprendimientos, en tecnologizar, en capacitar, en generar capital de trabajo, en dar capital de bienes de capital, ¿ya? Porque me ha tocado ver muchos emprendimientos que de verdad a uno lo hacen llorar cuando tú ves la idea, la gente, entonces cuando pasan una pita a la Singer, casera, y se compran una semi-industrial, ni siquiera industrial, semi-industrial, y descubren que ya no tienen que estar en la mesa del comedor, sino que pueden ponerse un mini taller en su casa y pasan de fabricar
2 uniformes diarios a fabricar 70 y le cambia la vida a esa persona. Eso para mí es plata bien invertida. La caja, tú sabes que la caja, acá hay todos estos casos de personas, no las voy a nombrar, que sellaron sus cajas para su casa. Yo tengo conocidos míos que son profesionales, que llegó alguien porque la dirección tenía la caja y son ex amigos míos porque las recibieron y no las devolvieron, ¿ya? Eso es plata botada a la basura, ¿ya? No comparto ese tipo de cosas. Suenan bonitos para la tele, pero no aportan valor, no crean riqueza. Mira, por ejemplo, un caso me acuerdo yo de... Ay, ¿cómo se llama este perfume de mujer? Cristina, no, Carolina Herrera. Carolina Acá, Herrera. Carolina Herrera fue alumna mía, pero no era del perfume, otra. muy Es una bien. chica súper emprendedora, muy clever, muy inteligente. Ella hace materiales didácticos para Montessori, ¿ya? ¿Ya? Y también tiene una línea de productos para niños Down y otra para niños autistas, ¿ya? Y ella fue alumna mía hace 2 años, en el 2018, ¿ya? Y ella fue pionera porque son materiales estos que son para tocar, para jugar, ¿cachai? O sea, son aprender haciendo, Ah, perfecto. ¿ya? E incorporó la tela con cobre. ¿Ya? Imagínate esa chica hoy día cómo estaría creciendo con su emprendimiento en mercados como Estados Unidos o Europa Claro, con esos claro que productos sí. y no tiene capacidad productiva porque no tiene capital de trabajo. Y tiene que hacer Mm. las cosas de a 10, de a 20, de a 30 en el mercado chileno. Eso es lo que me duele. 500 de esas cajas le habrían dado a ella la posibilidad de empezar a exportar y de generar 20 empleos atrás. Esa es la diferencia de lo que estábamos conversando. ¿Uh? ¿Cómo evalúas tú el rol de ProChile en general desde que fue creado hasta nuestros días, Jorge? Ah, buena pregunta, y me complica porque soy parte del directorio, no, broma. No, mira, yo haría dos grandes separaciones. Primero, la primera etapa, la etapa de aprendizaje. Eh, yo soy mayor, Cristian es muy joven, Marcel no tanto, pero es más joven que yo. No, soy Y más viejo de lo que te crees. ya, pero, pero los más antiguos se van a acordar del Banco del Trabajo, ¿ya? Sí, claro. Ya. Sí, claro. Tú entrabas a una sucursal del Banco del Trabajo y había unos papelitos que eran como en papel roneo. Para los que no sepan, es un papel bien grueso, como el papel craft, ¿ya? Y eran de colores, habían verde, amarillo, rosado. Entonces, cada color significaba un continente y eran como ofertas de exportación para Chile. Eran los primeros contactos que hacían las oficinas comerciales para, estoy hablando de la primera mitad de los años 80, Sí, para claro. poder Sí. exportar, por ejemplo, nueces, las exportaciones no tradicionales, que vienen a raíz de la crisis del año 82. Exportar nueces, juguetes, lo que tú quieras. Entonces, en esa primera etapa, yo diría de los 80 hasta principios quizás de los 90, pero Chile, básicamente yo creo que se dedicó a aprender un poco lo que nos conversábamos con Cristian de la cerveza, aprender cómo se trabaja en un mercado real. Y es un mercado duro. Entonces, hacíamos contacto y nos decían, bueno, ya, no conozco Chile, pero mándeme nueces. Quiero 2 millones de kilos de nueces para agosto. Y no producíamos 2 millones de kilos de nueces en el año. Entonces, fue mucho de aprender del fracaso, ¿ya? Hay casos, hay casos emblemáticos con el vidrio, con el vino, con la uva, con la agroindustria, que fue la que empezó a aprender más rápido. Y esa primera etapa yo creo que, si la miro desde el punto de vista del avance del negocio, fue pobre, pero del aprendizaje fue mucho. La etapa actual de ProChile, creo que realmente, para tal como está diseñado y estructurado, cumple más que suficientemente su rol. Es decir, hace un esfuerzo por conectar mercados con empresas ya no solo grandes. Eh, Creo, y lo que me ha tocado ver en distintas instancias que me ha tocado participar con ProChile, en charlas, en convenciones, etcétera, creo que tiene un mercado importante en empresas medianas, pequeñas. Y se da cuenta que el negocio está en la... Vamos a mandar a mercados de alto valor agregado. Lo que no tiene, porque su estructura, no tiene es el servicio integral.
Y ellos mismos te lo reconocen y te lo dicen. O sea, hoy día yo exportador, por ejemplo, quiero mandarle a Cristian, que está en Londres, en Liverpool, para que hablemos de puerto, ¿ya? Ok, muy Eh, bien. De puerto a quiero puerto. mandarle... Southampton también podría haber sido, no hay problema. Southampton también, ¿verdad? ¿Ya? O con Wanderers. ¿Ya? No Y me quiero toque el alma, mandarle no un me toque el alma. producto, me parece, ¿sí o no? Bueno, si de ahí vienen los nombres de los clubes acá, pues si son de puerto son Exactamente. ingleses, sí, exactamente así. De hecho, mi papá era de la bomba inglesa, ¿ya? Oh, Y tiene que ver con las colonias, ¿ya? Claro. Bueno, y quiero mandarle un producto. Y hoy día te dan mucha información, por ejemplo, sobre el etiquetado, las normas, las características, las certificaciones, te entregan mucho, pero no tienen la capacidad, porque no está permitido, de actuar como operadores. Entonces, muchas empresas medianas pequeñas, que hoy día podrían realmente estar exportando a Chile y generando empleo y riqueza, mueren en el camino o no logran llegar ahí porque le falta, por ejemplo, que Cristian me habló que tenía una empresa logística, le falta cómo mandar las cosas a Londres. No saben de logística, no saben qué significa. Oye, si la mando en correo de Chile, sí, pero va a llegar 2 años después y todo roto. No es por pelar a correo de Chile, es por nombrar una empresa que conocía. ¿Ah? Después se van a enojar conmigo, tengo alumnos de correo de Chile. Pero no sé, por ejemplo, los trámites de aduana, ya no sé muchas cosas. Entonces, la única recomendación que te pueden hacer ellos es estúdiala. Pero significa estar estudiando 20 años para poder mandar un paquete de sal a Londres. Yo creo que falta eso, y por eso decía que el Estado se ha quedado atrás. Falta que el Estado sea capaz de articular y facilitar, como lo hacen otros países, ¿ya? Si tú miras Corea del Sur, cuando manda gente, por ejemplo, a Chile, a instalarse con un negocio, le pone plata a esa Sí, familia claro. recién llegada, y le enseña, y le da todos los contactos familiares y conocidos y la plataforma web. O sea, le dice, trabaje. ¿Por qué? Porque va a exportar productos de Corea del Sur a Chile. ¿Ya? Esto no estoy mintiendo, esto es real. Y así otros países. Cuando Jumbo, con Horst Horst Polman, Polman. eh, le preguntaron, no me acuerdo, a raíz de qué supermercado acá en Santiago, no me acuerdo. Y se fue a Brasil y allá la gobernación le puso, señores, no se preocupen de los permisos municipales, nosotros hacemos la pega, usted venga e instálese. Mira, ¿Te acuerdas? Y en Perú súper al claro. revés, no me acuerdo si fue el grupo Sayé, y le dijeron, no, usted está en los humedales y tiene que irse cuando estaba Fujimori. Entonces, yo puedo poner facilidades o dificultades. Creo que ProChile hoy día te entrega lo más que puede dar, pero si tú le preguntas a la gente, a los clientes de ProChile, creo que podría ser mejor, podría haber operación, porque esa empresa pequeña, las pymes en Chile son pequeñas en la dirección, no tiene los conocimientos, no sabe. Entonces no basta con decirle, mira, acá está el listado de agencias de aduana, acá está el listado de certificaciones. Es cosa de preguntar cuántos productos se devuelven de los países desarrollados, de empresas incluso grandes, chilenas, porque no cumplen con etiquetado. Así es Ah, sencillo. claro. Sí, sí, Claro, bastante frecuente en realidad. claro. Y yo quiero mandarle a Marcelo un producto hoy día, porque él está viviendo ahora en Boston. Entonces se lo voy a mandar por avión de carga a Boston. Y te aseguro que el 95% de los que quieren mandar ese producto, que tienen muchas ganas de exportar y de crecer, además que el dólar está caro y va a seguir caro 3 años, es un buen negocio, no saben que tienen que hacer un aviso terrorista. O sea, hay que avisar que ese producto va en ese avión a esa hora y lo va a recibir tal persona, porque si llega ya al aeropuerto sin ese aviso, te lo devuelven. No entra. O que hay que tener un socio local con una dirección local, ¿verdad? Para que sea el que haga los trámites ante la FDA o cualquiera de esos. Correcto. Puede ser una tía tuya, pero nadie lo sabe. Entonces, Claro que te lo sí. devuelven. Exactamente. Jorge, una consulta. Te voy a llevar un poquito al futuro. Te vamos a llevar al futuro inmediato. ¿Ya?
¿Cómo ves tú el proceso de reactivación económica en función de lo que se viene desde el punto de vista político acá en Chile? Estamos a la vuelta de la esquina de una consulta constitucional, estamos a la vuelta de la esquina de una serie de elecciones que se Sí, vienen, sí, varias. elecciones de todo tipo, y además estamos con Son- un gobierno extremadamente débil en términos de poder. ¿Cómo tú Exacto. ves el tema de la reactivación económica en ese escenario que no se ve tan... Para muchos dicen que no se ve tan claro y para otros es un futuro brillante. ¿Cómo lo ves tú? Fulgurante. Mira, hay una cosa que siempre Fulgurante. me ha llamado la atención cuando tú ves los estudios de opinión pública. Es bien curioso que la opinión de la gente que contesta la encuesta, porque acordemos que los estudios de opinión pública son percepciones, no son realidades, ¿verdad? Exacto. Claro, son sentimientos, como yo me siento, por ejemplo, después de ir a Valparaíso a ver a mi amigo Cristian y probar sus cervezas artesanales, me siento mejor o peor, ¿ya? Entonces, pero me llama la atención que la percepción de país generalmente es más negativa que la personal. Es como decir, a mí no me va a pasar, pero al resto sí. Ese es un alcance. Ahora, dicho eso, y creo que Cristian toca la tecla más importante quizás de lo que podríamos haber conversado hoy día. Dicho eso, mi percepción de verdad es bastante negativa. Eh, Siento que los que debieran estar orientando la recuperación, pues no es reactivación, es una recuperación económica, ¿ya? Es recuperación de empleo, es recuperación de la calidad de vida ciudadana. Siento que hoy día están preocupados de otras cosas. Y efectivamente hay del orden de 7 votaciones que se nos vienen en los próximos meses, con una cantidad de unos 17.000 postulantes a distintos cargos, como si eso fuera la solución al problema económico. Yo creo que no son, es una solución al problema político. Claro. Pero, claro, es un tema político. Pero la solución económica, no veo hasta el momento que nadie, y no le quiero echar la pura culpa al gobierno, porque hay otros actores. Está el gobierno, está la oposición, está el Congreso, están los privados, eh, de hecho los mismos camioneros, el comercio, están todos. No veo ninguno haciendo una proposición proactiva de cómo generar una recuperación de la pérdida que ya fue. Eh, Espero no equivocarme, pero yo creo que el 90% de la gente no entiende lo que significa perder el 14% del Producto Bruto. Eh, es como cuando, y esto del gobierno anterior, no en el de ahora, cuando cayó en 2 o 3 meses el 11% de la actividad minera. Como, no, si eso no importa porque el cobre está ahí. No, la pérdida anterior y la pérdida actual son pérdidas que se suman. Y son pérdidas que no se recuperan, ya fueron. Si este tema es bien de fondo. Es como cuando fuiste a una fiesta y dijiste, más rato me voy a comer ese canapé, y fuiste después y ya se lo habían comido. Sé que se lo comieron, ya se acabó, no hay. ¿Ya? Marcial tiene la Eh, culpa. exacto, porque normalmente no hay que dejarlo cerca de las otras, se las acaba. Entonces, perdiste, y ya perdiste. Entonces, Jorge, te aseguro que en una fiesta lo menos que estaría pensando en comerme es el canapé. puede ser. Puede ser. Entonces, claro, por ejemplo, hoy día vemos que lo encuentro súper coherente. Vemos una propuesta de aumento del sueldo mínimo de 0%, y dice, claro, no sube. Pero no solo no sube, porque hay un IPC. O sea, además esa persona pierde. O sea, a la pérdida que ya tuvo, tiene la pérdida que viene. Claro. Pero en realidad esa pérdida es marginal con la pérdida del 14%. ¿Ya? Y 14% estoy siendo generoso porque tiene que ver, hay que revisar las cifras con cómo se están tomando, a qué se refieren, etcétera. Yo creo que la pérdida es mucho más grande. Creo que el 2020 vamos a terminar con un crecimiento negativo superior al 5%. Y para que lo entienda cualquier persona que vea este post, si Chile crece al 1% en los próximos 5 años, significa que recién en 5 años más vamos a estar como el 1 de septiembre del año 2019. Así de sencillo. 6 años perdidos. ¿Ya? Y en 6 años tuviste a tu hijo crecer, comer, etcétera, y todo eso que no usaste o no hiciste, ya no lo hiciste, se perdió. No es solo que no lo tuviste, ¿ya? Es retroceder. Entonces, efectivamente, yo creo que el panorama económico, porque no veo toma de decisiones, es negativo. Es muy negativo. Creo que estamos preocupados de la rama, no del árbol.
En la misma línea de la pregunta de Cristian, este proceso eleccionario que está a puertas, en realidad está a menos de 6 meses, a menos de 2 meses, de 60 días. Uno de los aspectos que se ha debatido desde la arista política es justamente el cambio en el núcleo de lo que es la constitución política, que es este rol subsidiario del Estado. ¿Ya? ¿Qué te parece a ti el que se debata por una parte y qué te parece si es que se avanza, por ejemplo, a un Estado benefactor, como en Europa, o a otras variantes que tengan que ver probablemente con un rol más activo del Estado y en desmedro de la actividad de los particulares como motor de la economía? A ver, ¿qué te parece eso, por ejemplo, como núcleo de análisis? Mira, quiero separar dos temas. Uno es el tema de la votación en sí misma, ¿ya? Yo creo que no debiera hacerse de frentón, ni siquiera postergarse, no debiera hacerse. Una por cómo, la forma en cómo nace y no tiene relación con una guía, con lo mismo que te hablábamos de desarrollo país, desde la perspectiva de eh, que no hay una discusión previa de lo que realmente la gente espera, ¿ya? Yo, honestamente, es un prejuicio quizás, pero yo creo que la mayoría de los que están opinando hoy día a favor o en contra de la Constitución vigente, ni siquiera la han leído, me da la sensación, por las opiniones que veo. Ese es un tema particular. Pero adicional a eso, yo creo que el tema de fondo es el que tocas tú. ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo del país? Y efectivamente, si me guío por la historia, y la historia, estoy hablando de 2020 hasta 1800, ¿verdad? O sea, desde el nacimiento del país, 1810, 1800, depende de la fecha que celebremos, ¿ya? Y, creo que el Estado no es, en mi opinión personal, ¿eh? No es el mejor motor de desarrollo de un país. El Estado benefactor ha fracasado en casi todos los países desarrollados y han tenido que devolverse porque es inviable desde el punto de vista del sustento económico y no solo por las lucas, sino porque hace un cambio cultural. Yo he tenido muchos alumnos españoles que resulta que trabajan 6 meses y después se van de vacaciones 6 meses porque el Estado les paga los otros 6 meses. Entonces hay un tema cultural ahí de qué tan responsable soy yo del Estado. Caso muy distinto al caso de Suecia, que el año 2019 hicieron un plebiscito para ver si se aumentaba el sueldo mínimo y la gente dijo que no, porque era irresponsable ganar más de lo que ganaban hoy día a costa de los impuestos a ellos mismos. Entonces hay un tema de desarrollo cultural importante atrás de eso. Desde esa perspectiva, yo creo que el Estado tiene dos roles fundamentales. Uno, guiar, que creo que no lo ha hecho en los últimos 50 años. ¿Ya? O sea, decir, para allá vamos. Creo que no lo hace. Y en ese sentido, el rol subsidiario, yo lo tomo como el rol de guía, el rol de orientador. ¿Ya? Y el otro aspecto es que el Estado debiera tener, que no lo tiene en Chile tampoco, en mi opinión, el rol de fiscalizador. Acá hemos visto casos importantes de carteles de mafia, de empresas privadas, en los pollos, en las farmacias, en los papeles higiénicos, eh, en los bancos, etcétera, que no tienen castigo, pero no importa que no tengan castigo, si lo que importa es por qué pasaron. Y pasaron porque tenemos un montón de superintendencias que son de adorno. El Estado no fiscaliza nada. Si vemos hoy día, y lo voy a decir, y me hago responsable de mis palabras para que lo puedan publicar. Si vemos hoy día No, si los lo vamos a estados de publicar igual. avance de la educación básica, media, el nivel que tenemos a nivel educacional, estamos en el puesto 100 de 140 países en el informe económico mundial, siendo que los últimos 20 están en guerra, güey. Llevamos 20, 30 años en ese puesto, con todo el nivel de inversión pública que hemos hecho, es porque nadie está fiscalizando que esa plata se gaste bien. ¿Okay? Entonces, yo creo que tiene que ser un Estado pequeño, muy pequeño. A mí me sobran muchos ministerios, muchos servicios, pero además tiene que ser muy eficiente. Tiene que ser un Estado incorruptible, ¿ya? O sea, funcionario estatal, para mí, tiene que tener 5 veces más castigo que un privado.
funcionario estatal corrupto tiene que ir preso, sí o sí. Tiene que ser un ejemplo para todos los demás funcionarios, porque hay muchos funcionarios buenos. A mí me toca trabajar harto con el servicio público. Vieras tú la cantidad de gente impresionante que quiere, se saca la mugre tratando de sacar las cosas adelante. Pero de repente te llama alguien y te dice, Jorge, no se puede hacer porque nos dijeron que no podemos favorecer alcaldes de tal o cual tendencia. O no Claro. podemos asignar fondos, no es así, ¿eh? O no podemos Sí, asignar fondos porque los van a usar en una batucada de 75 millones. Uf, Dejo el dato para el que quiera. Averigüen cómo eran las facturas de los cursos de reconversión del carbón cuando se hizo el proceso en Tomé y Talcahuano. ¿Cuánto costaba un curso de peluquería? Te podrías comprar la peluquería completa, ¿eh? De verdad, por persona. Sí, no, ¿Ya? ahí tú tocas un tema, bueno, dependiendo del punto de vista, pero yo sí rescato un tema. Ahí hay un tema de eficiencia del Estado y de leyes que están asociadas al Estado, que obviamente estamos muy al debe. Estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico de que le falta el sistema, por aquí lo voy a colocar como sistema, no solamente con un Sí, tema de dígalo. Estado, le falta mucho tema de evaluación de las cosas que se están haciendo. Sí, Yo lo sé porque conozco bien el tema, relativamente bien el tema estatal. Yo sé que hay toda una dinámica que se tiene que seguir y que muchas veces no se sigue. Y no se sí, sigue no porque no existe el ánimo, sino que no se sigue porque no existe el componente humano, ni tampoco en muchas ocasiones los deseos de que se siga. exacto. Y hay un tema que sí tú tocaste y que yo sí creo que ningún gobierno lo ha tenido, es el tema de tener una fiscalización eficiente. Ahora sí ahora, yo cuando siempre escucho y hago esta dinámica, nosotros tuvimos a Hassan Akram antes que tú, Hassan Akram es del Frente Amplio, Sí, eh, era eh, asesor económico. asesor sí, económico del Frente Amplio. sí, Eh, sí, en cierta forma, y pongo el punto contigo, es que muchas veces cuando yo escucho a economistas de un lado y a personas del otro lado, a mí siempre me queda la misma duda que planteé antiguamente. ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos el cambio cultural y después el político o hacemos el cambio político esperando un cambio cultural? Y ahí probablemente en la historia latinoamericana, no solo chilena, sino que en la historia latinoamericana, por nuestra forma de ser, y sí, también estoy de sí, acuerdo influye mucho contigo, eso. nos quedamos empantanados mucho tiempo. Entonces, claro, ahí es donde está el punto que te Me decía. encantó tu aporte, Cristian, y de hecho te aprovecho de dar al tiro un dato para todos los radioescuchas, ya, para los televidentes. Hay un libro de Andrés Oppenheimer, que es un excelente consultor, que se Sí. llama Basta de Historias. Se lo recomiendo a todos, lo van a encontrar en internet, pirateado probablemente. Es ¿Eh? altamente. Lo vamos a colocar. Él entrevistó a todos los presidentes de Latinoamérica. Estoy hablando del primer periodo del presidente Piñera, de esa época. No me acuerdo el año, Ya. pero 2011 2010 debe debe haber sido ser. por ahí, 2011 o 2011, 2012 creo que es el libro. por ahí. Eh, y dice, basta de historias porque son las historias que nos mantienen en su desarrollo. Entonces, efectivamente, nos quedamos empantanados en algo. Ahora, ¿y por qué no hacemos el cambio cultural primero? Y ese es un tema bien de fondo que es académico, ¿eh? Si lo quieren mirar, ahí les recomiendo otro libro de Ronald Heifetz, que se llama eh, Preguntas sin respuestas fáciles, algo así se llama, no me acuerdo nunca el nombre exacto, yo soy malo para los nombres, pero, como decía ahí Claudio, no, perdón, Cristian. Cristian. Eh, porque a la autoridad en general le cuesta asumir los cambios culturales porque son difíciles de hacer y porque la probabilidad de éxito es muy baja. Mm. Hacer este cambio, de hecho, ayer, con unos alumnos míos que son del sector público, me decían, pero profe, si cambiáramos solo la mentalidad de algunos, ni siquiera de todos, porque hay muchos que están en una onda distinta, de algunos funcionarios públicos que tienen ciertas tomas de decisiones, este sería otro mundo. Y lo comparto. Y uno dice, pero ¿por qué no se hace? Porque no es difícil, cambiar la mentalidad no es fácil, ¿ya? Tiene que ver con cambiar las creencias. Cuando yo decía esto que me ha pasado, especialmente con los agricultores, cambiar la forma de pensar del patrón de fondo del 1700 al siglo XXI, para entender que el alemán
busca otro tipo de comercio. A mí me amarro a lo que decía Marcel del tema de ProChile. Dice, oye, porque los alemanes piden, por ejemplo, que haya comercio justo, que el envase sea hecho para ellos, que sea organolépticamente positivo, que no tenga huella de carbono. Y a mí, ¿qué me importa eso? A ti no te importa, pero a ellos sí. Y ellos te van a pagar. Claro. Entonces, que el envase sea reciclable, que la etiqueta no tenga plomo. Hay que hacerlo, te guste o no te guste. ¿Ya? Hace unos años atrás hicimos un trabajo muy interesante con las familias de los trabajadores de una viña, y la viña nos contrató exclusivamente porque los japoneses le pedían un certificado para poder ingresar a Japón con un arancel preferencial. Entonces, a mí me da lo mismo por qué se los pidieron, pero implicó que efectivamente tuvieron que trabajar con las familias. Ese es un cambio cultural, porque después de la cuarta vez ni siquiera se preguntaron, lo asumieron como hábito. Tiene que ver con cambios de hábito. Exactamente. Entonces, que el funcionario aprenda a ver al ciudadano no como alguien no como el señor feudal que abusaba del Del inquilino. campesino, del inquilino, ¿verdad? Sino que como aquella persona a la cual debe prestar servicio. Es un cambio fundamental. ¿Que algunos servicios lo han hecho mejor que otros? Sí. Algunos están muy atrás, también. ¿Ya? Yo me acuerdo que el registro civil, los pasaportes los cobraba en efectivo hasta el año 2019, me parece. 2018 más o menos, sí, O 2018. El 2018, 2019, 2019. sí, Entonces tú dices, 2018. ¿cómo te vas a...? Claro, cuando tenemos las tarjetas de crédito y débito hace 20 años y todavía tenés que ir con 90.000 pesos a comprarte el pasaporte, es porque no entendiste nada de lo que está pasando. Así de sencillo. Entonces, voy a darte dos datos, pero no puedo dar los nombres para proteger a los inocentes. Cuando yo voy en septiembre a un servicio de educación y le pregunto a la fiscalizadora jefe, ¿cuántos colegios de esa región han fiscalizado a la fecha? En septiembre, ¿eh? Después del 18. Estábamos todos contentos, por eso fueron bien honestos conmigo. Me dice, ninguno. No se ha fiscalizado ni un colegio al 23 de septiembre de ese año. Entonces, a esa altura me sobra fiscalización. ¿Te fijas? Ahí hay un tema bien de fondo. Lo más terrible es que a 10 metros del escritorio de ella estaba el primer liceo de esa región. Eran 10 metros. Y el sueldo de ella era grado 4. Grado 4. ¿Ya? No, no es poco. Entonces, no es poco. ¿Ya? No es poco. Ese es un tema. Sí, no sé, ahí tenemos un tema. Sí. Jorge, mira, por un tema de tiempo te vamos a invitar de nuevo, Sí, porque yo creo que con encantado. Marcel nos quedamos con gusto a poco, Sí, ¿no es cierto? Nos quedamos con gusto a poco, entonces te no, vamos a Encantado, sí, invitar de cuando nuevo, también es por un tema, porque la gente igual tiene que tener un tiempo más o menos, pero sí, vamos po. a terminar con las preguntas finales, las ¿Ya? típicas preguntas finales que todos han pasado por ellas, incluso gente que no ha querido, pero yo siempre doy la oportunidad de que traten de no hacerse los locos, pero sí que las Yo- contesten. La primera Eh, soy Leo. A mí siempre me pregunta el signo. Soy Leo. bueno, ya. No, aquí yo soy escorpión, así que estamos al otro lado. Soy el rey de la selva. Sí, Dime. estamos al otro lado. Jorge, ¿apruebo o rechazo? Lo estoy pensando, pero seriamente yo creo que no voy a ir a votar. Perfecto. ¿Quién tiene el poder en Chile? Hoy día creo que un sector de la extrema izquierda y una parte del Congreso. Ya, ellos tienen el poder. Sí. Ya. Con- complete la oración, si es ¿Ya? posible. ¿Ya? Complete la oración si es posible, como Sin Cajarito. chilenismo. No, sin chilenismo. Ya. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿votaría por? Nadie. Nadie. Perfecto. Y lo último, un recomendado. Aparte, bueno, vamos a colocar los otros recomendados que diste, porque hay ¿Ya? varios. Entre ellos te voy a ver que después me mandes tu estudio, porque me parece súper Ah, interesante tal vez, encantado. hacer propaganda de estudios de ese tipo en Chile, que de repente Sí. quedan muy crípticos, a nosotros nos encantan. Pero danos un recomendado, así, no sé, una película o una serie, un vino, una cerveza, un panorama, algo que te haya sacado de esta cuarentena, que tú hayas Mira, dicho, mira, esto me sirvió, o esto me algo, gustó.
Sí, algo que creo tiene que ver con mi situación hoy día que me estoy cambiando de casa, pero que creo que sería súper interesante incluso para el colegio, ¿ah? Que lo pusieran en el colegio, son estos programas de remodelación de hogares que andan en el cable, porque enseñan dos cosas que creo que en Chile hoy día no existen. Y que a lo mejor alguna vez, soy mayor, pero no soy tan mayor, ¿ah? Me contaba mi mamá, ¿ya? Eh, que se hacía economía en los colegios, se hacía cocina en los colegios, se hacía cosas prácticas del mundo real, finanzas, se hacían en los colegios, y hoy día los caros salen de la universidad y no tienen idea de esto. Cuando tú ves estos programas de remodelación de hogares, creo que hay dos temas centrales que le harían muy bien a la sociedad chilena. Una que tiene que ver con el diseño y la funcionalidad. Cómo tener tu casa bonita y funcional para tu familia. Uno. Y dos, con el tema de la economía del hogar. Cómo hacerla más funcional para tus ingresos. ¿Ya? Incluso, porque los gringos siempre piensan eso, cómo generar valor. Entonces, tú ves que remodelan una casa que costaba $100.000, terminan la remodelación y vale $300.000. O sea, en el peor de los casos, la vendo y tengo 3 veces más riqueza que cuando empecé, 2 meses antes o 3 meses antes. Es impresionante. Sí. Y creo que el tema, yo les recomendaría el tema del diseño, o también está estos programas de remodelación de piscina, de montón de cosas, pero el del hogar es muy claro, de diseño y de economía del hogar. Eso, y lo llevo al ejemplo que te conté de la viña. Como la empresa no iba a poner más plata que solo esta intervención con la familia, nosotros les enseñamos cómo gastar su presupuesto en comida. En las familias de menores ingresos, la comida representa hasta el 70% del ingreso. Entonces, cuando tú aprendes a mejorar ese uso, le mejora la calidad de vida a las personas. Yo creo que ese es mi gran recomendado programa de remodelación. Ya, voy a buscar, por Perfecto. ahí hay una una mamá y una hija que hacen ese tema, yo lo ven aquí, lo vemos de Sí, repente aquí en la casa. sí. O los primos de Scott que vinieron a O lo- Chile. sí, sí, pero ese es más personal. Del Sí, otro me gusta más para el ejemplo que tú me dices, ese lo vamos muy a tratar. bueno. Es muy Marcel, bueno, sí. para cerrar. Perfecto. No, agradecerle nuevamente a Jorge al haber aceptado esta invitación. Nuestros últimos capítulos con los invitados han sido dedicados exclusivamente a economía. ¿Eh? Hassan Akram habló sobre su libro, pero desde obviamente una perspectiva económica, de doctor en economía. Y ahora Jorge también nos aporta una mirada fresca, nueva, distinta obviamente a la que habíamos abordado y que también nos aporta al análisis. Este es un espacio, tal como lo hemos planteado, donde todos tienen cabida, es importante debatir estos temas, es muy significativo y obviamente queremos agradecer el gran aporte que en ese sentido ha hecho en el día de hoy Jorge. Exactamente. Muy Muchas amable. gracias. Y probablemente, como te digo, te vamos a tener de vuelta nuevamente en un capítulo, yo creo que más pronto que tarde, ¿no es cierto, Marcel? Sí, te vamos a invitar por ahí nuevamente. Ya, Sí, pues encantado, ha sí, sido sí. muy grato y Ah, además es bueno compartir con la gente de la quinta región. sí, pues. Oh, se me olvidó una última pregunta antes de cortar. ¿Ya? ¿A quién te gustaría ver acá? Entrevistado por nosotros o que converse con nosotros. ¿A quién te gustaría ver? Uy, Que puede ser una persona que tú conozcas o a lo mejor un tema que vayamos a tratar. mira, hay hartos temas y hartas personas interesantes, pero así de primera, habrían dos personas que me encantaría que algún día entrevistaran. Por ejemplo, a una persona que tiene una pequeña de esas pymes que te digo yo que a mí me hacen llorar. Por ejemplo, como Carolina Herrera. ¿Ya? Ya, Sería bueno preguntarle su historia y ver su casa y ojalá te pudiera hacer un video de cómo trabaja. Yo creo que sensibiliza mucho a la gente. Este es el Chile real. Este no es Falabella, este es un mundo. Y el otro, creo que sería también interesante, a ver, tengo como 10 personas en la mente, pero alguien de ProChile desde la perspectiva de lo mismo que conversamos, de sus propios sueños y frustraciones de lo que pueden y no pueden hacer, porque tú te das cuenta que ellos quisieran hacer más, quisieran apoyar más y son un gran espacio para generar y hoy día no lo veo. Y quizás un tercer invitado podría ser alguien del mundo eh, comunal. Creo que falta alguien comunal porque nosotros, por un tema de centralización, Santiago es Chile. De hecho, un tema de las cifras que no conversé.
De las compras del Estado, en promedio, en las regiones, el Estado, el 70% del total de órdenes de compra son para pymes. Ahora, que valen nada en términos de lucas, ¿ya? Pero en Santiago, que obviamente es el que más compra, no pasan del 25%. Y también valen nada, ¿ya? El 80% del valor de venta se va a las empresas grandes. Entonces, ahí está el tema que te conversaba. Yo creo que también ahí hace falta alguien del mundo municipal desde el punto de vista de la perspectiva de la economía local, ¿ya? ¿Cómo se maneja hoy día la pandemia en una economía local? Una municipalidad que perdió sus ingresos por permisos, por patentes, que tiene el doble de gastos porque tiene que tener gastos en salud, que tiene que postergar su recuperación de calles, de seguridad, etc. Y siento, es una percepción nomás, por las pocas experiencias que he tenido a nivel directivo municipal, que no están muy preparados los consejos para llevar el tema económico municipal. Lo ven desde el punto de vista político, pero no de la gestión municipal. Yo creo que hay un tema, un alcalde sería súper interesante, o un concejal, pero desde la perspectiva económica, no política. Ya. Claro que sí. Perfecto. Ya, Jorge, Ya, Marcel, encantado. bueno, muchas gracias. Gracias por, A ti, gracias Cristian darte el por todo. tiempo, gracias por la tremenda conversación que hemos tenido el día de hoy y bueno, te vamos a avisar cuando esto lo publiquemos y ojalá No, nos... encantado. Y, Te envío el estudio apenas pueda. mándanos el Sí. tema del link del curso que tú vas a... o de la ponencia que vas a dar. Así que ahí Ah, sí, vamos a estar que es para esperando. emprendedores. Te lo voy a mandar. Que es por No unas se me va a olvidar, no se me va a olvidar. fundaciones a donores. Ya, muy bien, muy bien. Ya, chao, chao. Chao, Chao, que Marcel. estén bien. Chao. Un abrazo, cuídense.